Buenos días, Santo Domingo. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a toda nuestra diáspora. Los dominicanos que viven fuera del país, que viven en España, que viven en El Salvador, que viven en Estados Unidos, a todos ellos que siempre están conectados con Decisiones RD. Aquí hoy me acompaña en la sesión Tiempo Perfecto, Yoleidy Lebrón. Buenos días, Yoleidy. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias al Señor. Muy, muy bien. Es importante saber que tenemos profesionales de la comunicación como Yoleidy Lebrón, quien está siempre con nosotros aquí, cada día, llevando las buenas informaciones, las informaciones que les gustan a nuestros televidentes. ¿Qué tenemos para hoy, Yoleidy? Bueno, queremos empezar, como siempre, con una lectura bíblica en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 15. Leemos en el nombre de Jesús: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Esta es una palabra que va directamente para quienes gobiernan, para quienes tienen que implementar la justicia. Y en momentos como estos, cuando República Dominicana se encuentra indignada, se encuentra lastimada, se encuentra llena de dolor por el fallecimiento de la arquitecta Leslie en un incidente terrible y fatal. Una tragedia. En verdad, nosotros como cristianos nos sentimos muy mal, pero yo particularmente como mujer, como madre, como hija, me siento destrozada. Y quiero hacer el llamado a la Procuraduría Dominicana, quiero hacer el llamado a la presidencia de nuestro país para que tomen en cuenta la situación en la que estamos judicialmente hablando. La justicia es para todos y la República Dominicana quiere justicia, y no lo decimos por esta situación en particular, sino por diferentes situaciones que han venido ocurriendo, y ya el pueblo está cansado de no confiar, porque qué terrible es no confiar en nuestra policía, qué terrible es no poder detenernos en la oscuridad, porque dudamos de que sea para algo bueno. Entonces hacemos el llamado y nos unimos al dolor de esta familia y reiteramos: la justicia es para todos. Pedimos justicia, queremos confianza. La ciudadanía dominicana quiere confiar en el gobierno dominicano. La ciudadanía quiere confiar en la Policía Nacional, en nuestras fuerzas castrenses. Ayúdennos a confiar. Es evidente que no podemos perder, bajo ninguna circunstancia podemos perder la fe ni la esperanza. Este es un país de los dominicanos que nos levantamos cada día con la esperanza de seguir sobreviviendo. Y para nadie es un secreto que este gobierno, que este presidente ha estado haciendo esfuerzos sobrenaturales para enderezar los entuertos que hay en la República Dominicana. Ahora bien, los que son policías son seres humanos. Los que son evangélicos son seres humanos. Los que son católicos son seres humanos. Tenemos que trabajar con los humanos, con la conducta humana. La conducta humana, los psicólogos, los psiquiatras y todo el que tenga que ver tiene que aportar su granito de arena. En las instituciones que son las que preparan a los militares, tienen que decirle que tienen que ser tolerantes ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación. Podemos ver a
a la dama, a la primera dama de la República Dominicana, doña Raquel, cómo pide perdón a la ciudadanía, cómo pide perdón al pueblo dominicano por ciertas situaciones que se dan, que son situaciones que no son planificadas, porque a veces por cómo se dan y con quiénes se dan, a veces borramos de la mente que no son cosas que son planificadas, sino que se dan de manera espontánea. Ni la arquitecta quería encontrarse en ese momento que se encontró, pero mucho menos la persona, el agresor quizás tampoco quería encontrarse en ese momento que se encontró. Pero ironía de la vida, se encontraron y vean cómo pasa esta fatalidad. Tenemos que llamar la atención del pueblo dominicano, del mundo, de todos los seres humanos, que tenemos que ser más tolerantes con las situaciones que nos pasan cada día. ¿Qué te parece, Yoleima? Yo estoy de acuerdo, y la misma escritura dice que venzamos el mal con el bien, y parte de esto es la tolerancia, como bien usted dice. Nuestro comportamiento es lo que hace cambiar la sociedad. Estamos en una sociedad muy rápida, una sociedad que exige mucho, y nosotros en este tiempo más que nada tenemos que saber doblegarnos, tenemos que saber dominar nuestras emociones, tenemos que ser capaces de refrenarnos. Y la verdad es que es bueno traer este tema a nuestro programa porque la población se siente muy mal. He leído cosas como policía no me mates, o policía no me mates, soy cristiano, y estas cosas alarman y crean un nivel de angustia en la población. Como bien decía hace un momento, la verdad es que son situaciones que se dan, que se salen de nuestras manos. Sin embargo, lo que sí queremos y pedimos nuevamente desde las autoridades es que manejen las cosas de manera correcta, con justicia para todos, que las cosas queden claras, porque esto trae calma a la ciudadanía. Cuando nosotros nos damos cuenta de que la justicia está haciendo su rol, nosotros nos calmamos y nos tranquilizamos. Y a todo aquel que en este momento se siente lastimado y hasta está permitiendo que el odio nazca en su corazón para con nuestras autoridades, queremos exhortarle a que no deje que esos sentimientos dominen su mente. No lo permita, porque al fin y al cabo el orden se rige desde el Estado y también por las autoridades gubernamentales que ayudan a que todo fluya. Las fuerzas castrenses de nuestro país, la Policía Nacional, nuestros militares, están haciendo un trabajo para que la ciudadanía tenga calma y tenga paz y tenga seguridad. Tristemente hay quienes se escapan de este esfuerzo, hay quienes toman decisiones que no se pueden evitar, pero al fin y al cabo todos, como decía mi compañero, somos humanos. Es evidente que observamos que la gente vive sin esperanza, vive sobresaltado, vive en una actitud de intolerancia, y podemos observar que ninguna institución surge para hacer el mal. Las instituciones todas son limpias y diáfanas. Son algunas personas en particular las que hacen que esas instituciones se vean empañadas. Por ejemplo, una institución como lo es la Policía Nacional se ve empañada por situaciones y por actitudes de ciertas personas, de ciertos miembros que inmediatamente hacen lo que hacen, ya no son miembros de esa Policía Nacional, no son miembros de esa Policía Nacional. Toda institución nace
con la actitud, con la intención de trabajar por los más sanos intereses de la nación. Pero vaya perla de la vida, se ve empañada por un hombre, por una mujer, por una situación que se dan a diario y que queremos evitarla. Pero si tanto ciudadanos como autoridad no practicamos la tolerancia, esas cosas son muy difíciles de corregir, muy difícil de corregir, muy difícil. Entonces, debemos ser más tolerantes. Lamentamos, señores, ustedes no se imaginan el dolor que sentimos nosotros como ente social, como ser humano, lo que sentimos al ver que una vida, sea de un hombre, sea de una mujer, sea de un niño, se vaya inesperadamente, sin necesidad. Ustedes saben que este gobierno ha hecho esfuerzo a través de Interior y Policía del desarme a la población. Pero no importa que se desarme la población, si no se desarma a nivel de la mente, a nivel de la tolerancia. Ese es el desarme, ser tolerante. Porque un cuchillo en la mano de un ser humano se puede utilizar para partir un pan y ponerle mantequilla al pan, para partir un aguacate y ponerle aguacate al pan. Pero también se puede utilizar para cegar una vida. ¿El problema es el cuchillo? No. El problema es el ser humano. Falta de tolerancia, desalmado de corazón, de sentimiento. Así que yo le hago un llamado a la población dominicana, a la calma y a que puedan pensar tranquilamente en qué se debe hacer. Así es, Domingo, así es. Ya te escuchaba dando este tipo de opinión, este tipo de reflexión. Yo quiero que en esta sesión, el día de hoy, Tiempo Perfecto, a cargo de a cargo de la señora Lebrón, que justamente quiero que vean las declaraciones del padre de la joven que fue asesinada por este policía, este delincuente, porque la verdad es que no pensó nunca quién iba en esa jipeta. Y justamente escuché de la hija de 16 años de la arquitecta que iba acompañándola: mira, me la mataste. Y yo quiero que el padre, justamente ustedes los televidentes, vean lo que dice el padre de esta arquitecta que fue asesinada por este policía en el día, este fin de semana, por la cual nosotros los dominicanos nos sentimos con dolor, porque eso, como le pasó a ella, le puede pasar a cualquiera de cada uno de nosotros. Vamos a ver, señor director. Buenos días, permiso, lo sentimos. Para ver si podemos hablar un poquito con usted. Señor, espérense. Ha lamentado tanto. Es difícil hablar desde el dolor. Desde la cámara, Ver como personas de su vida con una rabia infinita acaban con la vida de una persona con valores. Es increíble lo que esta sociedad está pasando con este tipo de inmorales, insociales, perversos, armados. Me da pena que en un segundo le quitan la vida a una persona valiosa, emprendedora, un valor social, con todas las virtudes, un ser humano, una mujer puede tener en esta sociedad. Estas que la llevaron. Un perverso, un criminal, que ojalá y que las autoridades entiendan que tienen que darle un paro a este tipo de insociales, armados, incapacitados para portar un arma de fuego. Esto da pena. Hoy me tocó a mí, ayer le ha tocado a muchos, a otros. Y da pena cada vez que la sociedad se pone en shock con este tipo de conducta, este tipo de irresponsabilidades. Porque el hecho de ese señor
Caerle atrás a mi hija, no tenía que ir con tanta furia, con tanta agresividad. Ella estaba parada, detenida. Él no tenía que usar tanta agresividad. Era una persona indefensa. Dos mujeres, ella embarazada y mi nieta indefensa. ¿Cómo es posible que un salvaje se exprese de esta manera? Presidente, yo confío en usted y confío que usted tomará las decisiones para que esto se regule, porque definitivamente no sé dónde va a parar esta sociedad, porque de verdad no se puede salir a la calle, porque estamos expuestos a estos insociales, irresponsables, criminales, perversos, llenos de ira, porque para tú detener a una persona tú no tienes que matarla. ¿Cómo era su hija? Si me puede decir, ¿qué es lo que más va a extrañar de ella? Mi hija era toda excelencia. Ahí escucharon la palabra de la arquitecta que fue asesinada este fin de semana, una palabra de mucho dolor, unas expresiones que de verdad nos conmueve a cada uno de nosotros los dominicanos. Y ahí él le hace un llamado al presidente Luis Abinader que lo ayude a que esto no se quede impune. Yo sé que el presidente Luis Abinader ya está poniendo todo el empeño para que aquel, justamente ese joven que asesinó a esta muchacha con mucho futuro delante de su hija de 16 años, pague con todo el peso de la ley. Porque no es justificable de que esa persona, por una ira, por un momento de orgullo, por tener una arma, por ser policía, venga a quitarle la vida a ningún dominicano. Especialmente mira lo que pasó con esta joven, que de verdad nosotros castigamos, categóricamente castigamos rotundamente esta acción. Y sé que el presidente Luis Abinader ha puesto todo el empeño para que esto se aclarezca, y el que la hizo, que la pague con el mayor castigo que exista ante la ley, para aquí todo crimen que se cometa de esta índole, un crimen de manera así, brusca, tan increíble, algo me llena de mucho, sí, me incomodo cuando veo acción así, porque soy dominicano y tengo que velar como comunicador en defensa de cada uno de los dominicanos. Y aquel policía que se considera ser el don, el gigante porque tiene un arma, eso no lo vamos a tolerar. En la República Dominicana tiene que acabarse eso. Por eso le hago un llamado a todas las organizaciones, ya que el presidente lo ha convocado a un diálogo para consensuar diferentes reformas y modificación. La reforma policial tiene que ser ya aprobada, modificada, sometida ante los estamentos orgánicos, para que así de forma inmediata se ponga en ejecución esta nueva reforma, que yo sé que las organizaciones que están llamadas a este diálogo van a consensuar junto con el presidente de la República. No podemos endiosar, es decir, no podemos culpar al gobierno de Luis, ya que aquellos militares, policías que andan en la calle, que se consideran dioses, no podemos decir que hoy el gobierno de Luis Abinader tiene culpa de eso. Eso no es así. Por eso le hago un llamado a las organizaciones que presten mucha atención a esta modificación de la reforma policial. No podemos continuar de que sigan asesinando dominicanos en la República Dominicana por un ego, un orgullo de un individuo que se considera ser llamado policía para matar un ciudadano. Así no. Vamos a una pequeña pausa comercial, señor director. En breve regresamos con otro tema de mucho interés dentro de tu sesión Tiempo Perfecto en Decisiones RD. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo, que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual.
lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Así no, coopere con el gobierno. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fue en estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Continuamos con el toque de queda de todos los dominicanos, los que están en la diáspora y los que están aquí en República Dominicana. No se pierden este programa porque saben que nosotros aquí no callamos verdades. Y las cosas que se está haciendo mal también las analizamos y las comentamos. Y le llevamos el mensaje a estos televidentes que siempre nos apoyan cada día desde República Dominicana
para todos aquellos que están en la diáspora. Gracias a Dominican Brews y Señal Caribe, nos ven día tras día en vivo, todos los días, y reciben las buenas orientaciones que le traemos aquí de la producción de Decisiones RD. Justamente quiero comentar, antes de continuar con Yoleni Lebrón, un tema que tienen que saber todos ustedes. Sigue trabajando Tony Peñaguaba en el gabinete, la coordinación del Gabinete de Política Social. Justamente estuvo este fin de semana por Santiago. Ahí hay una imagen, señor director, por Santiago. Ahí el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peñaguaba, entregó durante el fin de semana 26 millones de pesos en medicamentos e insumos a distintos centros médicos de Santiago. Con esta visita, la institución ha completado donaciones en todos los municipios de las provincias. La donación entregada por el gabinete y gestionada por la Fundación Hospital El Buen Samaritano, que dirige Moisés Cifrén, fue donado a las administraciones del Hospital Periférico del doctor Rafael Castro en Cienfuegos y los centros de primer nivel de atención de los distritos municipales de La Cuesta, El Rubio, Las Placetas, el Juan Calito, el Caimito del municipio de San José de las Matas. Durante su visita a estos centros, Peña escuchó atentamente a su personal para conocer las solicitudes que tenían, por lo que sirvió de intermediario entre las autoridades del centro de primer nivel de atención. Quiero destacar la buena gestión que ha venido realizando justamente Tony Peñaguaba frente al Gabinete de Política Social. Hoy justamente los dominicanos reciben solución. Esta prioridad de solicitud que le hacen cada día a Tony Peñaguaba desde el Gabinete de Política Social, automáticamente reciben la solución de las prioridades que le solicitan, en vista de que Tony Peñaguaba no descansa de llevarle solución a la familia dominicana. Gracias al presidente Luis Abinader por tener presente siempre a Tony Peñaguaba y darle la facilidad a través del Gabinete de Política Social de llevarle solución a cada familia aquí en la República Dominicana. Yoleni, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, hablando del bienestar de la comunidad dominicana, queremos alertarle que próximamente regresa el polvo de Sahara. Yo sé que usted está cansado de eso, pero lamentablemente vuelve cargado de una sustancia tóxica, de azufre. Así que queremos alertar a la ciudadanía, manténgase con su mascarilla. Aunque usted crea que ya el COVID se fue y por eso usted no se pone su mascarilla, entonces póngasela para que cuide su salud de otra manera. Manténgase con su mascarilla, higiénese lo más que pueda, cuide su familia y cuídese usted también, que los pulmones no se compran. Ya después que nosotros los perdemos no podemos reponerlos. Así que ya saben, estamos pendientes de las informaciones con relación a este fenómeno y esperamos que usted tome las medidas correspondientes. ¿Y cómo es esto que ahora viene con otro complemento? Es como para joder a uno, ¿me entiendes? Ahora es con azufre, oye el asunto, ¿entiendes? Y el azufre me imagino que tiene que ser algo muy dañino en estas circunstancias, porque el azufre se utiliza medicinalmente, pero así en el aire, ligado al polvo de Sahara, nosotros necesitamos que los expertos en este asunto hablen y nos digan y nos orienten en qué debemos hacer por si este fenómeno que ya es inminente, o sea que viene con eso, qué debemos hacer, porque realmente estamos como desamparados en ese sentido, porque no sabemos cuál es la situación que nos va a causar el polvo de Sahara ahora ligado con azufre. ¿Pero qué azufre es que está? ¿Y este azufre ahora? Eso le dije. Así es. Quiero comentar, quiero que presten atención a esto. Dice Miguel Vargas Maldonado. Primeramente, él felicita a los agrónomos de la República Dominicana. Pero él le está solicitando al gobierno cumplir demanda del sector, o sea, los agrónomos. Miguel Vargas, sal, visita, para que hable con precisión, para que sepa lo que va a solicitar. El presidente Luis Abinader ha puesto todo el empeño para que la agricultura, los agrónomos
tengan facilidad facilidad de desarrollar lo que hoy la República Dominicana está recibiendo. Gracias al presidente, los agrónomos por primera vez en la República Dominicana están recibiendo el apoyo total del gobierno. ¿Cómo es que usted está solicitando más demanda, más apoyo para ese sector? Salga y visite y verás, para que no confunda, no quiera confundir a este pueblo. Por primera vez no tenemos la presencia total de que hoy justamente los agrónomos reciban el apoyo absoluto del presidente Luis Abinader. Ningún gobierno lo había hecho como lo ha hecho Luis Abinader. Tenga mucho cuidado, Miguel Vargas Maldonado. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial. En breve regresamos con nuestra entrevista central. Hoy tenemos sorpresa. Hoy vamos a hablar de electricidad, entre otros temas. En breve regresamos. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Así no, coopere con el gobierno. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos
para toda la población. Los mejores precios fue en estos que han llegado aquí a Inés. Está baratísimo. Oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Debes tener claras dos cosas: la contribución que quieres hacer en el mundo y el impacto de esta. Evento más reacción igual a resultado. El éxito es abundante. Gracias a todos los dominicanos por continuar siempre en sintonía, recibiendo las orientaciones de tu programa Decisiones RD. Hoy, en nuestra entrevista central, contamos con la presencia, y gracias a él por aceptar nuestra invitación, el ingeniero Marino de la Cruz Jiménez. Aquí se va a hablar de electricidad, se habla de asociación, de acuícolas, entre otros detalles que él vino a traer en el día de hoy. Él le hace acompañar con mi hermano, el señor Lebrón. Está aquí con nosotros también. Bienvenido a tu casa, hermano. Ingeniero, bienvenido. Bueno, honorable, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí en un día bastante congestionado, de mucho tránsito. Sí, sí. Pero gracias al Señor estamos aquí para servirle. Y a tiempo. Lo importante que estamos aquí. Sí. Hay un tema que quiero que usted me explique. Hay una situación con relación a la parte eléctrica. Justamente estamos teniendo inconvenientes con el desarrollo, lo que debe llevar solución, que es la planta Catalina. Hay una situación con el carbón. ¿Qué tipo de solución se está buscando el presidente Luis Abinader y el encargado de la energía que tiene que ver con esta situación, ya que han surgido varios apagones en la República Dominicana? Sí. Y justamente hay que buscar la manera de paliar esto. ¿Está llegando el carbón que hacía falta? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Miren, señores, la situación energética del país para todo el mundo, todos los dominicanos sabemos que es ancestral y que esta gestión no escapa a esas situaciones de, digamos, de déficit y deterioro. La planta Punta Catalina fue una planta y es una planta que concebida con una muy buena intención de tratar de sustituir lo que es en la matriz energética nacional el consumo de energía producida por combustibles fósiles a carbón mineral. Y eso es una muy buena intención en principio, obviamente. No obstante, las autoridades anteriores, ellos no previeron los alcances y las dificultades que podrían presentarse en el devenir del tiempo. Y ya ustedes han visto por la prensa una situación que se presenta a nivel de contaminación. Los desechos de la ceniza es, para poner un ejemplo, una situación difícil. Entonces, no es que está faltando carbón, sino es que el quemar ese carbón es contaminante. Es contaminante, correcto. Pero no solamente la falta de carbón se produjo en un momento, pero sí hay abastecimiento. Y el presidente Luis Abinader intervino oportunamente. Y lo que se podía producir como déficit, eso está solucionado. El problema eléctrico nuestro
no radica ni se basa únicamente en la situación de Punta Catalina, que está en estos momentos. ¿Dónde se basa? Bueno, son múltiples los factores. Y uno de ellos es el más ancestral, el deterioro, si se quiere, hasta el momento per secula seculorum, de toda la vida, de las EDES. En las EDES hay un déficit brutal de flujo de caja que se traduce en gastar mucho más que lo que ellos pueden producir. Y entonces, eso que ellos pueden producir se afecta y se está viendo afectado en la poca capacidad que han tenido las EDES de reducir la pérdida de energía, tanto a nivel industrial como en cada uno de nuestros sectores. Miren, yo quiero denunciar una práctica que es sencilla, pero es uno de los principales uno de los principales símbolos de cómo anda la electricidad en el país. Cuando ustedes ven en los barrios que eso se había disminuido, pero ahora se están aflorando mucho los llamados hombres araña. Hombres araña. Sí, eso significa desorden, eso significa que no hay una situación de supervisión efectiva. Y es ahí donde se producen las mayores pérdidas. Por ejemplo, ¿cuáles son los hombres araña? Bueno, los que enganchan la luz. Cuando usted ve que institucionalmente no se está dando, digamos, un servicio eficiente al usuario, que cuando la señorita llama a Edesur, tiene que durar 3 o 4 días para que a ella se la atienda, ya sea porque se le dañó su contador o porque tiene problemas. Entonces, ¿qué hace ella? Ella no se va a quedar sin luz. Porque la luz es un elemento vital para el ciudadano. Entonces ahí ella llama a alguien que aflora en los barrios. Eso ahí hay un desorden, eso indica un desorden, una situación de deterioro de la institucionalidad eléctrica. Entonces hay personas que conectan aire acondicionado, que conectan lavadora, que conectan todo. Sobrecargan. Se sobrecargan, pero eso no es contabilizado por las sedes. Pero algo más. Ahora mismo, las sedes en los últimos años han tenido que acudir a las empresas privadas contratistas para que den servicio. Antes eran directamente técnicos de EDES o de la sede anterior. Ahora no, ahora se contratan la modalidad de contratistas. Y esos muchachos que envían a las calles, bueno, yo creo que los administradores de la sede tienen que poner mucha atención en eso, porque ellos se dan la tarea, de extorsionar al usuario también. De ir, mira, si tú no pagas esto, o págame tanto, entonces le dejan el sistema, no lo reportan a las sedes, se componen muchas veces con el mismo hombre araña, quítale la luz, tú eres dueño de este pedazo aquí. Y entonces ellos vienen... Es una denuncia que usted está haciendo muy grave. Se está operando eso. Y yo obviamente demando de las sedes que hagan eso un poquito más efectivo, en el sentido de supervisar esos sectores, que no nada más en los sectores carenciados, sino también a nivel de las grandes empresas, que tienen también sus hombres araña de alto nivel. Así es. Por lo que veo, ingeniero Marino, que dentro de las explicaciones que usted ha dado con relación al hombre araña y situaciones que se dan en diferentes sectores, veo que usted tiene un proyecto eléctrico renovador, energía renovadora dominicana. Sí. ¿Eso le trae solución a la familia? Claro, miren, nosotros que somos un país no productor de energía, de combustible fósil, de petróleo, es una necesidad prioritaria el de producir energías renovables en base a energía solar o fotovoltaica. Nosotros actualmente, yo soy el secretario de una compañía que desarrolla un proyecto de 200 megas en la proximidad de la provincia de Peravia. Ese proyecto, como otros proyectos, gracias a Dios en estos días nos salió ya la concesión definitiva, pero para usted adquirir una concesión, una preconcesión o los permisos, usted tiene en este país que confesarse con unas 3 vírgenes, o sea, muchos papeles y esto y lo otro. Entonces, en un país donde yo reitero... Mucha burocracia. Mucha burocracia. Y ahora, gracias al presidente Luis Abinader, las cosas se han hecho más fáciles. Se están disminuyendo. Porque ustedes recuerdan
que el presidente Luis Abinader puso la uvita al bizcocho y llevó en su discurso de inauguración, fue montado un Tesla, como enviándole una señal al país de que por aquí que vamos. Necesitamos energía limpia, necesitamos energías renovables para nosotros ser un país sostenible y obviamente aceptado en producción de energías limpias. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía persisten esa práctica del pasado de poner esa traba burocrática que frena muchos proyectos de esta naturaleza. Yo pienso que ya próximamente, ya gracias al ministro Antonio Almonte y la Comisión Nacional de Energía, Superintendencia de Electricidad, y obviamente el presidente Luis Abinader, que han puesto empeño en acelerar estos proyectos, creo que próximamente entramos ya en la parte operativa. Una senadora... Hay algo que yo quiero preguntar, porque en el inicio de esta conversación usted habló de que las autoridades anteriores no previeron el asunto este en Punta Catalina. ¿Qué fue lo que no previeron? ¿Qué fue lo que no previeron para edificar a nuestra teleaudiencia, que ellos sepan realmente qué fue lo que pasó en el asunto este de la contaminación? Sí, por ejemplo, ustedes vieron y vimos todos los dominicanos cómo a bombos y platillos se anunciaba el proyecto de Punta Catalina, Catalina. Pero hay una situación que ellos nunca pusieron, ellos no previeron el impacto que iba a tener la producción de miles de toneladas de cenizas. Hasta el momento no hay forma, ellos no han indicado y debió haberse dentro del pliego de requisitos, ellos debieron haber informado qué iban a hacer ellos al final con el manejo de esa ceniza. Usted que es un experto, entonces, ¿qué mensaje manda usted? ¿Qué se debe hacer con esa ceniza? Sí, bueno, miren, múltiples cosas se pueden utilizar. La ceniza en muchos países, y aquí debe utilizarse para la producción de cemento. Eso es uno de los usos más rápidos que podemos darle y vendría obviamente a abaratar los costos de cemento que en estos momentos están un poquito inestables. Así es. Ahí veo, usted se hace acompañado hoy de una figura estelar de este programa, señor hermano Lebrón. Justamente ahí veo que también usted pertenece a la Asociación Nacional de Productores Acuícolas. También Lebrón pertenece a esa asociación. Sí, claro. Yo quiero que usted me dé una explicación. ¿Qué significa acuícola y cuáles son los fundamentos, cuál es el objetivo que ustedes buscan como asociación? Lebrón. Con el permiso del ingeniero Marino, nos gustaría que Lebrón nos explicara, usted que también tiene que ver con lo acuícola. Ok, el experto es Marino del asunto, pero yo le voy a dar un avance, le voy a decir algo. Marino me ayuda en caso que quede corto. Sí. Mire, la Asociación de Acuicultores son los parceleros, las personas que en su finca construyen un reservorio, ¿verdad? Va a decir con palabras llanas, un pozo, ¿verdad? Donde crían los peces. Y ahí hay asociación porque son muchos. Entonces ahí se crían lo que son la tilapia roja, la tilapia gris, otros camarones, las diferentes especies en materia de crianza de pescados. Entonces eso es la Asociación de Acuicultores. Son acuicultores porque tienen que ver con la agricultura, ¿verdad? Entonces, ¿y la materia prima de eso cuál es? Ese señor le puede hablar. Ingeniero, la materia prima. Ingeniero, la materia prima, ¿y dónde están ustedes realmente organizados? Si es en las 32 provincias o hay una provincia específica que ustedes representan en esta asociación. Bueno, nosotros somos la Asociación Nacional de Productores Acuícolas. Tiene que ver ya en todas las provincias. Sí, un sector que se ha proliferado a todo lo largo y ancho del territorio nacional. No existe un municipio donde no haya una producción acuícola, donde no haya un acuicultor. Por ejemplo, nosotros estamos radicados aquí en la promulgación 27 de febrero, que damos servicio a nivel nacional, desde Jimaní hasta Cabo Engaño. No existe un territorio.
Y tenemos un déficit, el sector es muy promisorio porque tenemos una producción mensual de unas 400.000 libras de tilapias, y aquí en el país vamos para, la demanda es más de 1 millón de libras, o sea, el sector es bien, digamos, tiene mucho futuro. Actualmente tenemos la producción en geomembrana, en estanque de tierra, en piletas, en diferentes tipos de hueva, o son... Sí, la materia o prima, son, son alevines. Y nosotros tenemos reproductores que producen alevines. Para los, un alevín es la larva de la tilapia. Y obviamente que también nos dirigimos al campo de la producción de camarones. Entonces tenemos larvas de camarones y alevines para la tilapia. Están ustedes recibiendo el apoyo de Leonardo Faña, me enteré. Sí. Leonardo Faña, desde el principio, desde que inició su gestión en el día nos apoyó y nos acompañó hasta que desafortunadamente no estuvo ya con nosotros en el día pero tuvimos siempre el apoyo de manera sin reserva y decidido del ingeniero Faña. Vamos a escuchar a Leonardo Faña en estos momentos, vamos a conectar con Leonardo Faña, alguna felicitación que le hace hoy a los agrónomos que justamente en el día de ayer estaban, de los agrónomos. Ayer era el día de los agrónomos. Vamos a ver, señor director, vamos a ver. Saludos, compañeros. Vamos a escuchar las palabras de agradecimiento del ingeniero Leonardo Faña al Frente Agropecuario Nacional y a los amigos de Faña. Hoy, 4 de octubre, felicito a todos los profesionales agropecuarios en su día. Al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para agradecer a todos mis compañeros, mis amigos que me han apoyado durante esta jornada de lucha que me he mantenido. Quiero dar un especial agradecimiento a todos los miembros del Frente Agropecuario en Estados Unidos, Puerto Rico, Europa y la República Dominicana. Son muchos los compañeros, los amigos que me han levantado el ánimo y la moral para seguir trabajando. Saben que he dedicado mi vida a defender la producción alimentaria del país. Saben ustedes que no he escatimado esfuerzo, ni tiempo, ni recursos para defender a cada uno de mis compañeros que trabajaron por el triunfo del presidente Luis Abinader. Así que yo en mi corazón le llevo muy dentro, porque le agradezco demasiado a ustedes y les pido que nos mantengamos con paciencia, con tranquilidad, porque Dios es nuestro guía y las cosas que deben de llegarnos nos llegarán. Yo creo y considero que vienen buenos tiempos, así que esperemos con tranquilidad para que esos tiempos lleguen con la bendición de Dios. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, Leonardo Faña. Estuvimos escuchando vía telefónica a Leonardo Faña, gracias. Y como siempre, apoyando este tipo de asociación, que todo lo que tenga que ver con agricultura, agronomía, ahí está Leonardo Faña apoyando. Y no se pierde, no se queda atrás con las acuícolas, también apoyando todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la República Dominicana. Estamos comiendo buena tilapia. Muchísimas gracias, el ingeniero Marino de la Cruz Jiménez. Gracias, mi hermano Lebrón, como siempre, ya es parte es el dueño, es una figura. Gracias de verdad por traerle buenas informaciones a todos los televidentes, los que están en la diáspora y los que están aquí en República Dominicana, como cada día, desde el toque de queda de cada dominicano. Muchísimas gracias y nos veremos en otra próxima entrega.